4 de la tarde, 17 minutos. Bueno, ya hemos cumplido, ¿no? Hasta ahora con todo lo que refería al programa, sí, con, lo que con las actividades oficiales y demás. Pero ahora vamos a lo que a lo que hemos venido hoy. A lo que queremos hacer en realidad. Claro, a hablar ni más ni menos con el politólogo argentino Atilio Borón, que está aquí en los estudios, está aquí en Resistencia, para hacer un montón de actividades y charlas que va a dar, lo van a tener de aquí para allá. ¿Cómo está, Atilio? ¿Cómo le va? Bien, muy a gusto, muy contento. La verdad que cada vez que visito el interior del país, las provincias, me encuentro muy a gusto, realmente. ¿Sí? ¿Lo tratan bien? Muy bien, muy bien. No digo que no me traten bien allá en Buenos Aires, pero bueno, pero es un cambio de ambiente. ¿Cuántas veces por acá anduvo? Y acá, mira, si te cuento, la primera vez que yo vine acá fue en el año 62. Upa. No había nacido ninguno de los que están acá. No, ninguno. Por eso. Y fue porque se hizo un congreso de sociología, en los primeros años de la sociología argentina se hizo acá en el Chaco. Y me acuerdo que vinimos en una delegación de estudiantes y quedamos muy gratamente sorprendidos, digamos, por lo que era esta ciudad, ¿no? Ya una identidad cultural muy fuerte. Sí, ya en esa época se vislumbraba, digamos. Sí, claramente. Se veía, digo, vos venías a esta ciudad, por ejemplo, y veías todo un despliegue de la plástica, de la cosa cultural, de distintas expresiones artísticas. De expresiones artísticas, digo, cuando uno comparaba con otras ciudades de las provincias de la Argentina, te dabas cuenta que acá había algo diferente. Algo diferente. En serio, y no se los estoy diciendo para quedar bien, porque también les puedo decir claro. lo que se me viene a la cabeza, digamos, y que tengo que decir algo malo, lo digo, pero la verdad que nos impresionó a todos mucho eso, ¿no? Año 1962, mirá vos, de la época que estamos hablando, ¿no? ¿Y en ese momento en qué contexto? ¿Con estudiantes? El estudiante, militantes. Se hizo el congreso. Yo en ese momento estaba bajo el fuerte influjo de los sacerdotes del Tercer Mundo, el grupo Cristianismo y Revolución, toda aquella gente muy linda. La teología de la liberación. La teología de la liberación ya en sus primeros comienzos. Yo era muy chico, ¿no? En ese momento tenía 18, 19 años. Pero quedé muy impresionado, la verdad que además me gusta un poco el paisaje, toda esta zona así del litoral, a mí me encanta, me gusta mucho. Sí, hay una diferencia que muy marcada, ¿no? Que se nota cuando uno cruza el puente también. ¿No? Sí, ¿no? Sí. La cuestión de monte, de monte adentro aquí cuando uno, sobre todo se interna, ¿no? En las localidades de Chaco y respecto de Corrientes, sí, ¿no? Claro, no, la Corrientes es otro mundo, es otra cosa. Es la República de Corrientes. La República y la imagen de que esta es una sociedad mucho más móvil, mucho más dinámica. Corrientes, la impresión es que está, no sé, ahora mañana voy a ir. Claro, ahí voy a ver. Claro. Y en Barranqueras también va a estar. Sí, mañana estoy en Barranqueras a las 9 de la mañana, un horario criminal, me han puesto de 9 a, muy activo, de 9 a 11, después tengo que venir acá a las 2 de la tarde, tengo otra charla y después me voy para Corrientes, que es a las 7 de la noche. Pero bueno, trato cuando vengo, si tengo invitaciones de gente que quiere que converse, bueno, iremos a conversar. Hablando un poco acerca de, lo que está pasando en estos momentos cruciales, ¿no? En la política latinoamericana, la situación con Luis Ignacio Lula da Silva, ¿cuál es la lectura que realiza sobre la situación? Y se habla de una inminente detención, ¿no? Lula dijo que no se va No, sí, yo creo que hoy a las 5 vence el plazo para que se entregue a la policía y va a tener que entregarse, no tiene de otra, desgraciadamente. Tiene que entregarse, tiene que entregarse. Si no lo van a ir a bajar con la policía, pero no tiene otra opción, por ejemplo, el hecho de exiliarse, de buscar algún lugar en donde lo puedan... No creo. Primero que si se exilia igual va a ser buscado por la justicia, lo van a traer. Además, fíjate, ¿a dónde va a ir? ¿A la Argentina a buscar exilio? No, por supuesto. Tiene que ir a un lugar más o menos cerca. Paraguay, tampoco. ¿Y Bolivia?
Sí, pero no creo. Yo personalmente no creo, ni se lo aconsejaría. Yo trataría de seguir dando una batalla legal hasta el final, involucrando a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, ver por todas las vueltas, porque lo que han hecho con Lula es algo absolutamente ilegal. O sea, no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico. Entonces, si él se escapa, si él se va, digamos, de alguna manera ensucia le va a dar ensucia todo. Entonces yo creo que tiene que quedarse, tiene que hacer que los abogados de él muevan todas las piezas jurídicas. El problema que yo veo es que no hay una respuesta social fuerte ante un hecho calamitoso y escandaloso como este, ¿verdad? Y entonces uno tiene que preguntarse por qué. Porque Lula no supo, o no pudo, o no quiso armar una estructura política que resistiera, digamos, cosas como esta y que le dieran una protección que él en este momento no tiene. Ahora eso también muchos lo que piensan también tiene que ver por el lado mediático, ¿no? El poder que tienen los medios, en ese sentido de la influencia en la gente, que haga que haya más detractores, más gente que esté en contra por ahí, que quiera que Lula esté preso, o se muestre en todo caso también, ¿no? A nivel mediático masivo, ¿o no? Mira, yo creo que, a ver, Lula es un presidente que salió con el 88% de aprobación popular. O sea, no es un personaje que salió mal de la Casa de Gobierno, todo lo contrario. Pero hay un núcleo duro de derecha radical muy fuerte en Brasil que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que Lula no sea otra vez candidato a presidente y mucho menos que gane la elección. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, ¿dónde está, a mi manera de ver, el origen de toda esta tragedia que está sufriendo el pueblo brasileño y todos nosotros? Porque esto nos va a pegar a nosotros, ¿no? Claro. Esto no es solo un problema de Brasil. Y está en que se cayó en una concepción muy ingenua del poder, ¿no es cierto? Y se pensó que pactando con algunos sectores sociales, ¿verdad?, vos podías garantizar la gobernabilidad de un proceso como el brasileño, cuando en realidad la única garantía de gobernabilidad está dada por tu capacidad de movilización y organización del campo popular. Esto es una lección que yo hace años me vengo desgañitando, diciéndola, no es un descubrimiento mío, ¿viste? Mirá con qué viene. ¿Sabes quién lo dijo esto? Maquiavelo, hace 500 años. Bueno, y eso es lo que Lula no hizo. ¿Qué líderes latinoamericanos sí lograron esa movilización Solo popular? Solo Chávez, ninguno más. De contemporáneos estamos hablando. Sí, de los contemporáneos solo Chávez. Y en el pasado, en su momento, en la historia argentina, bueno, Perón, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Si Evita no hubiera muerto, hubiera sido otra historia. Pero porque Evita, aunque parezca mentira, mucha gente la ve solo como una figura un poco romántica, era una persona que tenía un agudísimo sentido del análisis político. Ella intuía muy bien. Y ella sabía, y le decía a Perón, de que había que organizar a la fuerza popular, y Perón actuó como un militar. Y dijo, si hablamos de fuerza, hablamos del ejército. Confiaba en el ejército lo traicionó. Pero de los líderes, digamos, él pudo hacerlo en un momento. Qué interesante este rescate que hace de la figura de Eva, ¿no? Bueno. Porque no todos los analistas políticos la rescatan de esta manera, claro. Como una buena lectora de la situación y de la realidad. Te diría que en algunos terrenos era una lectora mejor que Perón. Más intuitiva. En algunos terrenos, sí, no importa, si es por intuición o por libros o por lo que sea, pero ella, por ejemplo, le recomendaba, ustedes no sé si vieron, en un libro no circuló mucho porque el partido justicialista trató siempre de evitar la difusión de ese libro, pero el último libro de Eva Perón, escrito poco menos que pocos meses antes de su muerte, que ella lo dictó, que se llama Mi mensaje, es un texto extraordinario, ¿verdad? La lucidez con la cual ella plantea y cómo advierte a Perón, le advierte acerca del círculo que lo rodea, el entorno
que tanto daño le hizo a Perón y que finalmente lo traicionó o demostró no tener ninguna capacidad de realmente ayudarle a enfrentar los desafíos del momento. O sea, si es que estamos suponiendo, como decía, si ella no moría, entonces ¿qué hubiera sucedido en la historia según la mirada? Bueno, vos sabés que siempre especular con los contrafácticos es muy riesgoso, pero yo creo que... Pero según el contexto, digamos... En el contexto estamos entre amigos, ¿verdad? Nadie nos escucha, nadie nos ve, digamos, cerraditos. Yo te diría de que Evita hubiera armado a los sindicatos. Evita hubiera dicho, no podés confiar en el ejército, dale las armas a los obreros. Y eso hubiera cambiado radicalmente. Que el pueblo sea el soldado en realidad. Claro, que es un poco lo que hizo Chávez en Venezuela. ¿Por qué te crees que no han invadido los gringos Venezuela hace 3 años, 4 que vienen amenazando? Porque saben que el pueblo está armado. Una cosa es invadir un país indefenso, como hicieron en Irak o en Libia o en Afganistán. Otra cosa es invadir un país que tiene un pueblo armado. Y bueno, Evita hubiera hecho eso. Evita hubiera armado a la dirigencia, a los sindicatos, hubiera realmente estimulado una participación muy muy fuerte a nivel popular para resistir esa rebelión, que podía haber sido derrotada. Digo, Evita jamás se hubiera ido a una cañonera, a la cañonera paraguaya, por favor, digo, jamás, no. Yo, así, en toda esta especulación, primera vez que me preguntan, mirá qué interesante, ¿no? Que el tema no lo pensaba. Para mí, en un contexto como ese, Evita daba la batalla y o ganaba o moría con un fusil en las manos, como Allende. Sí, justo hoy hablamos. Hoy estábamos hablando justamente de esa historia, ¿no? De Allende, que llegó a las últimas diciendo, a mí no me sacan de acá, claro, si es que no me sacan muerto, digamos. Por eso es que especulaba también con esa cuestión respecto de Lula, pero ya Tirio nos está diciendo que lo que a Lula por ahí le conviene es, bueno, ir y entregarse. Yo creo que no tiene de otra, la verdad. No sé si le conviene, pero no tiene otra alternativa. Exiliarse no puede. ¿Qué se va a hacer el tipo? Suicidar, ¿no? Tiene que dar la batalla, ver a ver de qué manera puede buscar algún resquicio legal. Perdóname, pero además, si lo ponen en prisión un tiempo, ¿no es cierto? Él debería aprovechar para escribir sus memorias y hacerse la autocrítica. Porque yo estoy a favor de Lula y lo voy a apoyar, y más le decía a mis amigos, si sale de la prisión voy a ir a Brasil a ayudar a hacer campaña con él, pero yo le voy a pedir a cambio, no solamente yo, con Frei Beto lo hemos hablado mucho esto, que es gran amigo mío, le vamos a decir, bueno, pero no cometa los errores del pasado, claro, no cometa los errores, te vamos a ayudar, pero para lo mismo no. Cosa que yo también digo acá cuando la gente se entusiasma y dice vamos a volver. Claro. Y yo digo sí, volvamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter la pata igual que antes? No, tenemos que volver y hacer las cosas. Entonces Lula podría aprovechar eso. Y déjame que termine con una imagen que es muy, que tiene que ver con Dilma, que es una mujer honesta, honestísima, ¿no es cierto? La vapulearon, la basurearon, la acusaron de todo, ¿verdad? Y no hubo ni una gran manifestación en apoyo a Dilma, nada. Dilma cayó en la más absoluta soledad. Sí. Y cuando vos te preguntas, pero ¿cómo es posible que Venezuela, que económicamente está mucho peor que Brasil, sin embargo Maduro sale al balcón del Palacio de Miraflores y 500 000 de personas? ¿Sabes por qué? Porque Chávez organizó un partido y Lula desorganizó el que él había organizado. ¿Por qué lo hizo Lula? No de malo. Lo hizo porque cayó en una trampa. La trampa en la cual muy a menudo caen estos líderes progresistas que se confían en la derecha, que le dicen, no, pero desarmar el partido, ¿para qué tanta organización? Si ya estamos de acuerdo, deja que funcionen los mercados, deja que venga el capital extranjero, no los asustes con esta organización como el PT, con la bandera roja y la estrella roja y todo lo demás. Y el hombre cayó en eso, desactivó su partido, desmovilizó la reforma agraria, y a la hora de la hora, cuando las papas quemaron y Dilma necesitaba tener una gran manifestación de masas en su favor,
salí al balcón del Palacio de Planalto y ahí no había nadie, estaba el jardinero nada más. Claro. ¿Te das cuenta? El precio que se paga por no tener una fuerza política bien organizada. Vamos a seguir hablando con Atilio Borón, y nos va, sí. Vamos a hablar de varias cosas. Bueno, yo también le quería preguntar después de la tanda si estas representaciones autoritarias o personalistas en realidad también tienen que ver con parte de esta autocrítica que hay que hacer desde los partidos en Latinoamérica, de la famosa, lo que se habla como dicta blanda, ¿no? Y el rol de los medios, las redes sociales, la posverdad y tantas cosas más. Después la tanda. Soy de la ciudad con todo lo que ves. Bueno, seguimos en la avenida Refugio, aquí por Radio Ciudad, en la 92.3 FM y también en Ciudad Televisión, hasta las 5 de la tarde. Estamos con Atilio Borón. Sí, bueno, ahí estábamos viendo, nos está contando también lo que está pasando, porque estamos siguiendo también lo que está pasando en estos momentos en Brasil con Lula. Y bueno, y además es algo que va a pasar mientras estemos al aire, así que seguramente lo vamos a comentar y a ver también en estos exactos momentos. Tiene hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde o la última hora. Sí. Y bueno, así que veremos entonces qué sucede allí. Ahí hay manifestación también acompañándolo a Lula. Sí. Así que bueno, veremos también qué sucede. Y hablábamos acerca de la autocrítica, ¿no? De la necesaria autocrítica en los líderes populares, ¿no? de Latinoamérica, y le quería preguntar si bueno, una de esas autocríticas tiene que ver, por ejemplo, con los personalismos y con no dejar un líder que continúe el modelo. No sé si sucedió o si puede ser una autocrítica. Es un problema sin soluciones. O sea, el tema de los liderazgos, cuando vos tenés procesos así de reforma radical o incluso revolucionarios, podés llamarle con una cierta laxitud, cada uno de estos procesos se encarna de alguna manera en un personaje, ¿verdad? Te guste o no te guste, tanto si estamos hablando de derecha o de izquierda, la Revolución Inglesa en el siglo XVII, bueno, tuvo también ahí Cromwell como uno de sus grandes líderes, Napoleón lo fue, ¿verdad? Y después cuando pensás las revoluciones socialistas, Lenin, Mao, etcétera, y no hay sucesión, son personajes absolutamente excepcionales. Lo que tiene que haber, como no podés inventar un líder de esa naturaleza, es tener una organización, un partido político bien organizado, con buena capacidad de extraer lo mejor de la sociedad, reclutar a la gente que realmente puede desempeñar un papel importante, gente seria, estudiosa, comprometida, militante, y eso se puede reemplazar un poco al líder desaparecido. Ahora, cuando no tenés eso, bueno, evidentemente los procesos quedan un poco desarticulados o corren riesgo, ¿verdad?, de que se interrumpan a mitad de camino, se dispersen por completo, ¿verdad? Eso, creo que por ejemplo la Argentina, Cristina demostró ser una líder extraordinaria, pero no tuvo sucesores, ni se ve ningún sucesor a la vista, ¿verdad? Lula no dejó un sucesor, Dilma no lo era, Dilma fue una administradora, una encargada, no era política, Dilma no era política, y Chávez dejó lo mejor que tenía a mano, que era Maduro, que él sabía que no estaba preparado para las circunstancias, exactamente, pero era lo único que tenía. Y Maduro, mal que mal, demostró tener una cierta capacidad de capear un temporal muy, muy violento. Todo el mundo decía se cae, producto de las guarimas, y no se cayó. Demostró tener una cierta cintura política, ¿verdad? Pero por supuesto no es Chávez, el primero que lo dice es el propio Maduro, ¿verdad? Fidel no tuvo sucesor. Raúl cada vez que habla dice: yo no soy Fidel, no podré ser jamás como Fidel. Fidel es una figura absolutamente irreemplazable. Entonces ahí tenemos, por eso es que la función del partido político es tan importante. Ahora, cuando vos tenés este vacío de sucesión,
o caes en una entelequia como se cayó en la Argentina diciendo el sucesor es el modelo, ¿verdad? Bueno, eso no tiene ninguna eficacia práctica y terminás cayendo en manos de un tipo como Macri, que en enero del 2015 iba tercero en las encuestas. Entonces preguntate cómo es posible que un tipo que iba tercero en las encuestas de repente te gana. ¿Y cómo es posible? Por una acumulación de errores. Primero, ahí yo eso escribí hace ya más de 2 años en mi blog, te lo puedo sintetizar brevemente por el tiempo, pero primero hubo errores en el manejo de la política económica, muy serios. Se subestimó el tema de inflación y el impacto devastador que la inflación tiene en las clases y capas populares. Se subestimó el tema de los impuestos, en donde se insistió en mantener una estructura impositiva absolutamente regresiva. Yo, sabes que me preocupé muchísimo, creo que fue en el 2013, cuando Cristina en la sesión de apertura del periodo de sesiones del Congreso dijo no va a haber ninguna reforma impositiva, punto. Y yo dije, bueno, acá estamos en el horno, porque realmente este país es inviable sin una reforma impositiva. O mejor dicho, su viabilidad es hacerle pagar a los pobres el costo del funcionamiento del Estado. Acá los ricos y las grandes fortunas no pagan nada. Esto es muy importante que lo sepamos, no es una acusación gratuita. Esto está documentado, fundamentado. ¿Cómo puede explicar que haya más de 500.000 millones de dólares de argentinos en el exterior? Gente que no pagó impuestos. Digo, esto nos ahorra de cualquier cálculo, ¿no es cierto? Pero además el propio Banco Mundial, en estudios que hizo en la Argentina, demuestra de que en la Argentina es uno de los países en donde la presión tributaria de los más pobres, del 10% más pobre de la sociedad, es más grande que la que sufre el 10% más rico. Entonces, tendría que haber hecho esa reforma Cristina, no se animó a hacerla. Algunos decían que fue por lo de la 125, etcétera, pero aún así tendría que haberla hecho. Y la tercera cosa, el tema de lo que se dio en llamar el cepo cambiario, ¿verdad? Que se negó el problema, negando una cosa que es elemental, que el electorado, ¿no es cierto?, de capas medias y sectores populares organizados de mejor nivel de ingreso a la Argentina, ahorraban dólares en el contexto de la bonanza económica de aquellos años del kirchnerismo, y que eso lo hacían no porque eran unos antipatriotas, lo hacían porque la moneda nacional se te va como agua entre las manos, ¿no es cierto? Se volvió cultura eso de años antes. Es una cultura de hace por lo menos 70, 80 años, que es propia de la Argentina, no es del Uruguay, no es de Brasil, no es de Bolivia, pero es de acá, ¿te das cuenta? Y entonces, claro, vos decís, bueno, pero es que no había dólares. No, si dólares había. Si en promedio entraban en los años del kirchnerismo 60.000 millones de dólares al año por concepto de exportaciones. Claro, había que hacer un poco lo que hizo Perón en finales de los 40, que era apropiarse de la renta agraria, de una parte, no toda, y a partir de ahí el Estado manejar los recursos de eso y proveer de dólares a aquellos que los necesitaban, porque... ¿Y eso no iba a fortalecer a la derecha? No, al contrario, todo lo contrario. Porque claro, eso... pero fortalecer en la oposición, digo, y en la búsqueda de... Mira, la derecha se te va a venir encima, hagas lo que hagas. O sea, la idea de que si vos la tocas reacciona, y si no la tocas no reacciona, ya está absolutamente descartada por la historia. La derecha se te va a venir encima. Quería siempre preguntarle, Atilio, sí. Se habla de una nueva clase de derecha, digamos, una derecha no tan neoliberal, sino neocolonial, realmente que vienen para hacernos nuevamente colonia. ¿Qué mirada tiene respecto de eso? Mira, yo creo que mucho más. Yo creo que ha surgido un debate, claro, acá en la Argentina hace poco, ¿verdad?, sobre si hay una nueva derecha o no. Yo creo que esa derecha, en primer lugar, tiene muy pocas credenciales democráticas. No es una derecha que realmente apueste a la democracia, definitivamente. Es una derecha que va a apostar a la democracia mientras pueda asegurarse de que sus privilegios van a estar absolutamente al margen de todo cuestionamiento. En la medida en que haya una amenaza, ellos abandonan el proceso democrático fácilmente. Para la represión. Sí, o para una cosa como se está haciendo ahora, digamos, a partir de la manipulación de la justicia, de los medios de comunicación de masas, que de alguna manera te van neutralizando el impulso democrático que puede venir desde abajo. ¿Lo que se dice dicta blanda o no existe eso? No, sí, yo creo que existe. La Argentina es un caso claro.
La Argentina, por supuesto, no es una dictadura, pero tampoco es una democracia. Digo, un régimen político en el cual todos nosotros, los que estamos acá, estamos en libertad condicional, aunque no lo sepamos, porque basta con que venga un juez que dice que el señor fulano de tal o la señora fulana de tal se presume que puede estar incursa en la comisión de un delito, y aunque no haya ninguna prueba te mandan a la cárcel. Esto define, digamos, claramente lo que es un modelo no democrático, por eso dicta blanda, primero. Segundo, un proceso político electoral como este, en donde tenés un monopolio aplastante de los medios de comunicación en manos de 2 o 3 grupos mediáticos muy fuertes, que evita que en la Argentina haya una verdadera libertad de expresión. En este país vos lees los diarios y mirás la televisión y escuchás las radios de los medios hegemónicos, no hay mucha diferencia entre lo que escuchamos acá y lo que escuchaba un ciudadano soviético en la época de la URSS, ¿verdad? Tenía 2 diarios, el Pravda y el Izvestia, los 2 decían más o menos lo mismo, tenían los mismos titulares, los mismos articulistas, los mismos problemas. Y acá tenemos una situación muy semejante. ¿Y de qué manera se sale, ¿no? de eso? Porque uno de esa situación que es bastante caótica y desesperanzadora. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera frente a esta realidad? Yo no quiero sembrar el desánimo de ninguna manera. Yo soy un optimista incurable. Creo que vamos a salir de esto. Creo que hemos salido de cosas peores en la Argentina, pero que creo que también que tenemos que actuar con mucha inteligencia, ¿verdad? Vos me preguntabas al inicio de esta segunda parte por qué se perdió en 2015. Yo empecé dándote toda una explicación macroeconómica. A eso habría que agregar, por ejemplo, no repetir los errores que se cometieron en la campaña del 2015. Primero, una fórmula como Scioli-Zanini era una fórmula que estaba ineluctablemente condenada a la derrota. Y eso lo sabía cualquier estudiante de ciencia política de primer año. Era una fórmula para los ultra convencidos y nada más. Y en política resulta que cuando vos mirás la dispersión de la opinión pública en la Argentina, tenías un sector kirchnerista duro que quería esa fórmula, pero vos tenías que sacar por lo menos 40% y más de 10 puntos de ventaja al rival. Y para eso... Pero los kirchneristas tampoco estaban tan a favor de Scioli, por ejemplo. Había también, era una figura no tan aceptable. No la querían. Yo no voy a hacer revelar cuestiones acá que no deben ser reveladas, pero te digo, yo tuve una discusión con gente muy importante de la Cámpora cuando en el 2013 gana Massa la provincia de Buenos Aires. Entonces le dije, miren, en el 2009 ganó de Narváez, a una fórmula que nada menos estaban primero Néstor y segundo Scioli. En el 2013 se pierde con Massa. Esto quiere decir que en el 2015 se va a volver a perder, salvo que se hagan algunas cosas. Y les dije, no hay otro candidato. A mí no me gusta Scioli, pero no hay otro candidato. Y en un acto de soberbia fenomenal me dijeron que tenían 3 candidatos nuevos. Bueno, esos 3 candidatos eran ilustres desconocidos, que no tenían ninguna chance de ser candidatos, ¿verdad? Porque lo primero elemental es que tenés que ser conocido por la gente. Entonces, yo lo que recomendé, dejen de pegarle a Scioli, dejen de humillarlo a Scioli, dense cuenta de que ustedes ya llevan 10 años y no pudieron crear otra figura. Entonces ahora aguántesela, que gane Scioli y después pensamos para el 19 si tenemos un candidato mejor, pero ahora no hay otro. No, que sí, que no, nunca va a ser nuestro candidato. Y bueno, terminaron en eso y con un candidato desgastado por las críticas internas, por el desprecio, la humillación a la cual Cristina lo sometía, Randazzo lo sometía, y después querían que ganara. No puede ganar así. Y ahora para el 2019, ¿qué onda dicen los pibes? ¿Qué onda? Y bueno, no se sabe, porque todavía no se sabe si Cristina va a jugar o no, si debe jugar o no. Digamos. ¿Y debe jugar? Y depende, habría que ver cómo. Si juega, tiene que jugar una fórmula en donde claramente aparezca una figura que esté completamente al margen del kirchnerismo. O sea, la idea original de Néstor no era mala, ¿no es cierto? Le salió mal con la 125, con Cobos. Pero le salió mal por la torpeza con la cual se planteó también el tema de la 125. Reconozcamos que la verdad fue una chapucería, ¿no es cierto? Establecer una norma
que aplicaba la misma alícuota al chacarero que está ahí en el sur de la provincia de Santa Fe, que tiene 50 hectáreas, y al sojero que tiene 250.000, es propio de un idiota. Y eso fue lo que se hizo. Entonces no es que Cobos fue, digamos, el origen de todos los males, fue el síntoma, la expresión de un pésimo cálculo político. Yo no podía creer cuando veía de que estaba saliendo una norma de ese tipo, dije, pero si en el 2007 una parte fundamental del voto en la provincia de Buenos Aires fue el voto de los pequeños productores agrarios, ¿no es cierto?, que votaron masivamente a favor de Cristina. ¿Cómo los vas a castigar ahora a ellos? No digo que no le apliques el impuesto, pero no le apliques lo mismo que le aplicás a Grobo Copatel, que tiene 250.000 hectáreas. Ahora, hay algo que me resuena con respecto a una fórmula que no venga del núcleo duro, que no venga del riñón, pero cómo uno se asegura que no haya traiciones como ha habido en Latinoamérica, ¿no? Con Temer, con Lenín Moreno. Pero mira, yo te digo acá como un anticipo para Radio Ciudad. Yo creo que una fórmula que podría ganar necesitaría incorporar necesariamente alguna figura del radicalismo, sobre todo Ricardo Alfonsín, que está bastante alejado del gobierno. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que una fórmula, digamos, pensemos, Cristina, no, Moró porque quedó totalmente asociado al kirchnerismo y no sirve. Eso tiene que tener una diferenciación. Claro, ahí están los irrompibles. Sí. Claro. ¿Y qué números hay? Mira, pero déjame que termine el razonamiento. A ver, una parte importante del radicalismo, muy importante, hizo posible la llegada del gobierno de Macri. Tenés que salir ahora, lo que yo digo, con una ambulancia a recoger los heridos del alfonsinismo que están arrepentidos, y en lugar de llegar con una actitud soberbia, arrogante, penalizándolos, decir, bueno, vengan para acá. Esa fórmula puede llegar a tener la capacidad, ¿no es cierto?, de contrapesar el formidable peso que hoy tiene la alianza macrista, que es muy, muy fuerte. Si no veo y que además se quedaron sin cargos, sin lugares, sin espacios. Pero suponete que hace una fórmula de Cristina Rossi, perdiste. Cristina, no sé, Gioja, también perdiste. Kicillof, no sé. No podés. Necesitas claramente tener un componente, lo que se llama una pata radical, y una pata independiente ahí de mucha gente que está a favor del proyecto, que está a favor de Cristina, que la votaría, que cree en esto, pero que no se tragan una fórmula pura kirchnerista como fue la de Scioli Zanini. El asunto es quién le pone el cascabel al gato, dicen, ¿no? ¿Y si no es Cristina? Rossi. Agustín Rossi podría ser el que va pintando mejor hasta ahora. Capitanich estaba ahí en carrera. Capitanich estaba en carrera. Lo que pasa es que Capitanich fue muy castigado por su gestión como jefe de gabinete. Le pegaron mucho. Digo, es muy difícil enfrentarse a una prensa destructiva con una capacidad bestial que te pega permanentemente. Capitanich es un tipo muy capaz, muy inteligente, pero no sé cómo aparecería ahora ante los ojos de la opinión pública. No se lo nombra mucho, no se lo ve mucho. Sí, porque los medios hegemónicos también, cuando lo ven, salen claro. El haber roto aquel ejemplar de Clarín no es gratuito, eso lo pagás hasta el final de tus días, hasta en tus velatorios va a estar alguien ahí recordándote, ¿no es cierto? Entonces, eso fue un gesto desafortunado. Él es un tipo muy inteligente, muy articulado, pero vuelvo a repetir, ¿estamos hablando de ganar elecciones o de decir qué buenos son los amigos? Estamos hablando de ganar elecciones. Entonces, ganar elecciones no la vas a ganar salvo con una fórmula heterogénea de esta, como yo te digo, por más difícil que sea. Algunos dicen, bueno, y hay que tragarse un sapo. Bueno, pero nos venimos tragando sapos hace 50 años acá, así que qué novedad esta. Muchas gracias por venir. Igual antes queremos reiterar, por supuesto, las charlas en las que va a estar Atilio Borón, porque van a poder seguir escuchándolo. Si se quedaron con ganas de saber algo más, van a poder escucharlo. Hoy va a estar a las 20:30 en la Universidad Popular, allí en Santa Fe y Mitre, ¿no? Hoy 20:30, con entrada libre y gratuita, siempre además. Mañana también va a estar participando del foro por la reforma universitaria, por los
100 años de la reforma universitaria. Mañana en una mesa que va a estar en el aula magna desde las 11 por la defensa de la educación pública y su democratización desde el paradigma de la diversidad y la complementariedad. Lo Y dije en bien. Barranqueras Y también en Barranqueras. va a estar a partir de las 9. Mañana. En Barranquera a las 9. En ¿Y el en cultural. Corrientes? Y en Corrientes a las 7 de la tarde. Ah, va a O sea estar que con todo. a Bueno. full, a full, a full. Para todos. ¿Algún menú que te guste de acá? De, no sé, tenemos pacú, surubí. Ah, sí. Algo, ¿le algo gusta de el eso pescado? sí me gusta, el Bueno, pescado de acá me encanta. Listo, lo vamos a tratar bien entonces los chaqueños. Muchas gracias por venir. Gracias a Muchas ustedes por gracias. darme esta oportunidad. Estuvimos con Atilio Borón, creo que no hay nada más por decir, ya nos vamos, hasta la semana que viene.